Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas ideas y con ganas de hacer la diferencia. Y esa diferencia consiste precisamente en poder hablar de libros, de sueños, de imaginación y tener buenas personas que nos cuenten de qué manera podemos hacer de este país un lugar mejor. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 314 y tendremos como invitada a una profesional maravillosa que se ha dedicado los últimos años de su vida a enseñar a los niños un milenario arte marcial y que recientemente, en el año pasado, en el 2020 y en este 2021 también hemos trabajado mucho con su libro Gaboto Kokoro, que es un manual para que los niños aprendan el arte del Aikido. Me refiero a nuestra amiga Bernarda González Petit, a quien cariñosamente la llaman, y así firma su libro, Nana Petit. ¿Cómo estás, Nana? Un placer. Bienvenida a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hola, Luis. Encantada de acompañarte hoy, acompañarte acá en tu programa, ya que también en la cotidianidad nos acompañamos en estas tareas bonitas que construyen en conjunto. Bueno, me gustaría comenzar un poco por explorar tu vida. Háblame un poco del año en que naciste, de la Venezuela que conociste. Bueno, nací en el 78, en 1978. Tengo 42 años de edad. Y toda mi vida he vivido en Venezuela, toda la vida. Yo soy de Paraguaná, de Punto Fijo. Nací en Cardón. Y hace unos 27 años vivo en Maracaibo, en esta maravillosa ciudad que nos da de todo un poco, que nos sofoca y que nos acoge, ¿no? Tu profesión, para las personas que nos escuchan, que no te conocen, pero espero que a través del programa de hoy puedan empezar a conocerte, a seguirte en redes sociales y a saber un poco de tu labor en el mundo del deporte y de tu profesión. Bueno, tu profesión es la psicología, eres psicólogo. Imagino entonces, si sacamos la cuenta, hace 27 años, quiere decir que llegaste a estudiar psicología en Maracaibo y desde entonces te has quedado. Eso es correcto. Me gradué hace 25 años, estamos en el año 2, no menos. Me gradué en el año 2000, hace 21 años. Y llegué acá a la ciudad justamente para ingresar a la Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta, donde allí mismo en el campus universitario que quedaba ya en la retirada, tuve mi primer encuentro con el Aikido en un club universitario, con este arte marcial al que he dedicado los últimos 25 años de mi vida. Eso me gustaría saber. En tu infancia, ¿no tuviste contacto con las artes marciales? Correcto. A diferencia de muchísimos artistas marciales, de la mayoría diría yo no tuve contacto con las artes marciales ni en mi infancia,
sino en la adolescencia tardía, ya como estudiante universitario. Porque de alguna manera mi visión de las artes marciales era que, y desde el punto de vista, digamos, de la crianza ortodoxa, donde lo femenino no guardaba relación con lo agresivo o con lo confrontativo, mi visión de las artes marciales era las referencias que veíamos del cine y un poco la idea de que era algo agresivo, violento, ¿no? Claro, y fue a través de... Ajá. Aquí quizás quepa la diferencia entre el Aikido y las otras artes marciales, pero termina de contarnos esa experiencia en la que llegaste al Aikido para que después nos des cátedra y nos expliques, bueno, en qué se diferencia el Karate Do, pienso, no sé, el Kung Fu del Aikido como arte marcial. Bueno, eso es una pregunta que abarca miles de años, ¿no? Y de alguna manera todo está vinculado. Sin embargo, el Aikido tiene la particularidad dentro de las artes marciales, especialmente de las artes del Budo, que son artes de origen japonés, casi todas ellas terminan en Do, como el Karate Do, el Judo, el Kendo. Estas artes, de alguna manera todas ellas, las artes del Budo, promulgan pues el crecimiento a partir de las virtudes, llamadas virtudes del guerrero, el honor, la justicia, la lealtad, todas estas virtudes en las que ancestralmente los japoneses pues vinieron desarrollando su cultura. El Aikido en particular, que es un arte que se creó, o que más bien fue desarrollado posguerra, justamente a partir de la experiencia de O-sensei, que fue el creador del Aikido, Morihei Ueshiba en Japón. A partir de la experiencia de guerra, él, y por supuesto desde una vinculación con lo religioso de su parte, creó un arte para la paz, un arte marcial para la paz, impactado por estas situaciones de guerra, ¿no? Y el Aikido promueve justamente una forma de crecimiento personal a partir del entrenamiento del cuerpo en artes de guerra y en artes de defensa, donde se pretende no causar daño a otros, donde se pretende lograr neutralizar la intención de ataque y convertirla en algo a favor. Filosóficamente es mucho más profundo que esto que te estoy diciendo, por supuesto, pero la pretensión del Aikido es ser un arte no competitivo, donde no hay la eliminación de un adversario como objetivo. Te pregunto ahora, estamos hablando entonces de entre las artes marciales japonesas que están dispersas por el mundo y que son, bueno, muy mediáticas, algunas en la televisión y en las películas. Estamos hablando de que el Aikido es una de las más recientes. Es una creada en Japón en el siglo XIX y obedece a esa búsqueda del maestro, del O-sensei, ¿cómo es? Morihei Ueshiba. Ueshiba. Yo estoy chuleteándome con el libro, con tu libro. Nacido el 14 de diciembre de 1883. Me impresiona que es un hombre de este siglo, ¿no? Correcto. Que es un hombre del siglo pasado. Así es. El Aikido es un arte bastante reciente. O sea, claro, Japón sufre una derrota terrible que descompone su sociedad, además de que la guerra fue devastadora como toda guerra y hubo muchísimas muertes. La respuesta de este maestro de artes marciales es crear un arte marcial no para la agresión, no con una construcción de un ejército que va a conquistar, quizás fue uno de los errores de Japón, enfrentarse, o la idea de la supremacía nipona,
¿no? Sino crear un arte marcial para la defensa y para el crecimiento personal a partir de la defensa. Es decir, yo voy a aprender a defenderme, a reaccionar a la violencia, a canalizar y a conseguir equilibrios a partir de esto, y no voy a ser yo quien provoque, no voy a ser yo quien ofenda, no voy a ser yo quien agreda. Sí, fíjate que justo la guerra marca un antes y un después en el proceso de creación de este arte, ¿no? Porque no fue creada posguerra, fue creada durante muchos años previos, pero fue la guerra la que de alguna manera marcó, a partir de una experiencia que para una nación fue sumamente traumática y devastadora, como tú dices, marcó la idea de la necesidad de prevalencia de la paz y de enseñar esto a través de un camino, de un arte. Y estas ideas que ya venían trabajándose y que ya se estaba de alguna manera gestando, fueron transformadas para esta posibilidad, para legar al mundo maneras de caminar por la vida sin dañar a los otros. Fíjate cómo ese impacto de alguna manera fue convertido en una posibilidad positiva, ¿no? Para la vida, para la creación, y no para la destrucción que tanto marcó, que tanto impactó esa época y esas vidas, ¿no? Entonces sí, fue determinante para O-Sensei, para Morihei Ueshiba, fue determinante la situación de guerra. Pienso y me admiro de eso, de esa capacidad que tiene la sociedad japonesa para ofrecernos no solamente televisores y grandes productos de tecnología y un futuro esplendoroso, ¿no? Sino también para enseñarnos con el ejemplo a superar momentos traumáticos. Haber recibido 2 bombas como las que recibieron los que somos estudiosos de la Segunda Guerra Mundial, sabemos el impacto que eso tuvo, y que el sigue hecho, teniendo, claro. Y que sigue teniéndolo, por supuesto. La propia fuga radioactiva de Fukushima produjo reabrir heridas antiguas dentro de la cultura japonesa. Yo pienso en cómo las sociedades maduran, en qué maravillosa manera de tomar las experiencias y de ellas sacar algo delicioso, algo constructivo para el futuro. Venezuela creo que debería de aprovechar el ejemplo japonés y decir cómo vamos a aprovechar todo este tiempo de crisis que hemos tenido para madurar como sociedad. Vamos a hacer una pausa, Nana. Te detengo aquí para que sigamos hablando del Aikido y nos hables más de tu experiencia personal con él. Cualquier persona que quiera escribirnos, enviarnos sus comentarios, puede hacerlo al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estamos hablando sobre un arte marcial que en Venezuela, y me voy a chuletear otra vez con tu libro, que en Venezuela entró desde Francia e Italia, ¿no? Y que se ha sembrado aquí y que tiene una representante en la ciudad de Maracaibo, una mujer, una profesional maravillosa que ha visto en la enseñanza del Aikido una herramienta para ayudar a crecer a niños y supongo que también a adultos. El Aikido, este arte marcial japonés, uno de los más recientes. Sin duda, me gustaría que me explicaras, que siguiéramos hablando un poco de la historia del arte marcial y me explicaras las diferencias que podríamos tener entre el karate do, que vemos que es quizá uno de los más famosos y que así como lo puso de moda Karate Kid en un momento recientemente con la nueva serie de Netflix, también se ha puesto de moda la idea del karate, ya se me olvidó hasta el nombre de la serie. Pero es muy buena. Cobra Kai. Cobra Kai. Sí. Y bueno, y he visto personas aquí en la ciudad de Maracaibo, imagino que en el resto del país también, que practican Kung Fu. Y bueno, y hacen exhibiciones con espadas y hacen una serie de demostraciones de artes marciales que son sorprendentes. Háblame de las diferencias entre Aikido y estas otras expresiones del arte marcial japonés. Bueno, fíjate, primero para cerrar un poco la idea anterior, quería hacerte un comentario cuando nos hablabas de que Venezuela probablemente pueda ver en el Japón una referencia o un ejemplo, ¿no? Hoy en día está de moda la palabra resiliencia y no es otra cosa que la capacidad de tomar de la adversidad los recursos posibles para reconstruirse y construirse y continuar en la vida, ¿no? Y los mismos japoneses tienen una analogía bastante interesante a través de un arte que ellos llaman kintsugi, porque cuando de alguna manera una pieza de cerámica se cae y se rompe, en lugar de desecharla, ellos utilizan un arte donde la componen, la rearman y la cierran, las heridas, las cicatrices, la cierran con una composición de oro para que se vea dónde están las grietas, para que se recuerde esa recomposición. Y yo creo que es una analogía altamente simbólica, ¿no? de cómo los seres humanos, lejos de pretender la perfección o transitar por caminos de la perfección, podemos restaurarnos de las heridas de la propia vida, ¿no? Y sin duda es algo que ellos llevan como muy marcado en su cultura y de lo cual pues, por supuesto tenemos un grandísimo ejemplo, porque la reconstrucción de una sociedad debería estar lejos del resentimiento, de la venganza, debería estar lejos porque atribuyen a Shakespeare las palabras de que el rencor o la venganza es un veneno que uno se toma esperando que otro se muera. Entonces, lejos de intentar reconstruirnos a partir del resentimiento, podemos tomar como ejemplo estas situaciones donde Japón pues, nos muestra a través de su cultura estas alternativas de paz. Genial. Y bueno, perdón. Genial. Creo que es algo de lo que debemos aprender, debemos tomar como ejemplo. Sí, es decir, todas las culturas pueden enseñarnos algo, ¿no? Y sabemos que Japón es un imperio, ha sido un imperio y como imperio también ha tenido lo suyo y por supuesto cosas que uno puede apreciar. Pero también hay cosas interesantes y muy valiosas que pueden servirnos
y de las cuales echar mano para continuar, para caminar hacia adelante. Tú me preguntabas sobre las artes marciales en general y mezclabas el Kung Fu de pronto. El Kung Fu no es japonés, aunque se cree, se sabe, que las artes marciales todas en general, salvo por ejemplo las más recientes, como el capoeira, que fue creado en Brasil, y otras que son menos populares, pero las artes que se consideran milenarias o las más antiguas, se cree que fueron todas, surgieron en Okinawa. Es decir, que todas tienen raíces en común. Sin embargo, hay diferencias importantes. El Kung Fu no es un arte japonés. El Kung Fu es un arte chino, ciertamente milenario y muy hermoso, que toma elementos de la naturaleza y los convierte en estrategias, en técnicas que requieren un entrenamiento corporal constante. Es decir, esto que vemos, que la gente piensa que solo es mover las manos de determinada manera o levantar la pierna, la rodilla y lanzar una patada, son cosas bastante hollywoodenses, pero que detrás tienen un contenido muy, muy grande, ¿no? De entrenamiento real de lo corporal, de disciplinas bastante extremas. En Japón, las artes japonesas son el kendo, que es la esgrima japonesa. Son varias: el iaido, el kendo, el iaido, el aikido, el karate-do. Tú me preguntabas sobre el karate-do, probablemente es una de las más populares, especialmente en Occidente. Y el karate-do es un arte supremamente hermoso, ¿no? Acá está, digamos, muchas escuelas han desvirtuado el verdadero concepto del karate. Karate en japonés significa, karate-do significa el camino de las manos vacías, es decir, que en karate no se utilizan armas como tal, mientras que en otras artes marciales, incluyendo el aikido, sí hay la utilización o el entrenamiento con armas. El karate-do, igual que el aikido, son caminos de crecimiento interno, Luis, son más allá de lo visual, de lo kata. Kata significa exhibición, de lo que se muestra. Está todo el trabajo que eso conlleva. Y conversaba en estos días con un conocido que el fin último de las artes marciales es la utilización de una técnica. Es decir, somos exitosos como artistas marciales en la medida en que no es necesario llegar a utilizar nunca aquello para lo que nos entrenamos constantemente. Claro. Entonces, por supuesto, la idea de tener un arma posiblemente no sea utilizarla. No queremos estar gastando las balas todo el tiempo. Te pregunto sígueme contando de tu relación con el Aikido. ¿Cómo lo conoces? ¿Cuál es la primera manifestación que ves de él? ¿Y por qué te enamoras de esta arte marcial que te ha acompañado hasta el momento? Así es. Bueno, como te comentaba, había un club universitario de Aikido. Para el momento en que yo llegué a Maracaibo, había varios dojos, varias escuelas de Aikido derivadas de la casualidad o del movimiento, de la sincronía que se produjo a principios de los años 70, cuando llegaron a Venezuela prácticamente de forma simultánea y sin conocerse dos maestros de Aikido, y llegaron además con la intención de radicarse y de iniciar la enseñanza del Aikido. Uno se instaló en Maracaibo y el otro en Ciudad Ojeda. ¿Tú puedes creer que puede hacer tanta coincidencia juntas? En el mismo estado, curiosísimo. En el mismo estado ambos, así es. Entonces, bueno, por supuesto Maracaibo se vio beneficiado, aquí el Zulia se vio beneficiado de la generación de muchos maestros que continuaron ese legado, ¿no? Y para el momento en que yo llego a Maracaibo, había un movimiento importante, estaba el sensei José Padrón, que en paz descanse, y estaban otros maestros que los conocía a todos y entrené en todos los rollos, porque yo me volví una fanática empedernida después de no querer saber nada de las artes marciales, una vez que yo tuve contacto con esa energía. Es decir, la primera vez que yo pisé un tatami lo hice con muchas dudas y un poco escéptica, especialmente cuando veía que
Por ejemplo, había un saludo que se hacía la foto de un viejito. Yo decía, bueno, ¿esto será religioso? ¿Qué está sucediendo allí, no? Y después de tener contacto con esa energía, con lo que se experimenta allí, pues comencé ese entrenamiento y tuve la oportunidad de compartir, y sigo teniendo la oportunidad de compartir con grandes maestros de acá de Venezuela, que de alguna manera mantienen viva esa energía y que continúan trabajando con mucho tesón para que siga ese legado de poder brindar a la gente una posibilidad de cultivar mente, cuerpo, espíritu en un arte, ¿no? Si me dijiste que Karate Do significa el arte, el camino de las manos vacías, que por cierto es una metáfora bellísima, ¿qué significa Aikido? Sí, también muy bello. Aikido combina 3 kanji, tres ideogramas que más o menos traducen. Fíjate, Ai es un concepto que se traduce, o sea, a ver, las traducciones del japonés son complejas, ¿no? Porque muchas veces una palabra no tiene una traducción literal, sino que hay que buscar como un sentido, un significado similar. Entonces la palabra Ai es traducida como unión. Algunos la traducen también como amor, pero sabemos que en el sentido estricto digamos, de la intención de O-sensei no estaba plantearlo como algo romántico, ¿no? Okay. Sino más bien de conexión, de unión en el sentido de conexión. Luego la palabra ki significa, es una forma de traducir energía, pero una energía que tiene que ver con lo universal, una energía que es una manifestación no visible de las cosas, ¿no? Que mueve. En Japón se utiliza para muchos vocablos, incluso de la cotidianidad. Y do significa camino. Por eso te decía, todas estas artes que terminan en do marcan o pretenden mostrar un camino. Entonces ese es más o menos el significado de Aikido, que es la unión de las energías, el camino de la unión, de la unificación de las energías. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Si ustedes han escuchado antes sobre el Aikido, lo practican o quieren saber algo más y necesitan tener el contacto de nuestra amiga Nana Petit, quien hoy nos está conversando sobre su libro Kabuto Kokoro, el niño Aikidoka, bueno, escríbanos al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @Librería Radio. Haremos una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche hablando sobre un arte marcial japonés que nos invita no a agredir, sino a encontrarnos con las herramientas para defendernos y en un equilibrio, ¿no? Una manera de convertirnos en parte de las soluciones y no en parte de los problemas. Vamos a preguntarle a nuestra querida invitada, a Bernarda González Petit, y de Bernarda sale el Nana, que es una forma, me imagino, muy cariñosa yo te dejo que me llames así una vez, pero no 2 veces, Luis, ya. Ok, ya no te lo digo más, perdona. Mira, estudiaste psicología. Esta área
tan importante del conocimiento humano, la psicología, pero al mismo tiempo te involucraste con el mundo del aikido y parece que se unieron ambas pasiones y te convertiste en esta maestra de aikido para niños. Y cuando uno piensa en lo que nos has contado sobre la manera en la que el aikido funciona y cuál es su filosofía, tú dices, este es el arte marcial perfecto para que un niño lo aprenda. Bueno, si me lo preguntas a mí, yo claro que te voy a decir que sí, porque bueno, además es una gran pasión, ¿no? Sí, esa cocción se dio sola, Luis, fueron cosas que se fueron de alguna manera sumando sin pretenderlo. En términos profesionales, estudié psicología, me gradué allí en la Universidad Rafael Urdaneta de psicólogo, luego me especialicé en niños, en terapia de la conducta infantil y juvenil. Trabajé primero durante 10 años en el Hospital de Especialidades Pediátricas, que ha sido mi gran escuela de formación en el área infantil. Trabajo actualmente allí nuevamente, luego de un receso de 8 años en los que me dediqué al área judicial en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Todo esto continuando mi entrenamiento, ¿no? Pero nunca hubo la pretensión de unir ambas cosas, sino que, bueno, se fue dando por necesidades incluso de la misma escuela en la que yo entrenaba, y donde comencé a brindar apoyo para los niños y a partir de la maternidad, ¿no? de mis propios hijos, que por supuesto todos nacieron en el tatami. Yo entrené las barrigas, estuve entrenando, viajando y presentando exámenes hasta los 9 meses de embarazo. 4 días antes de nacer mi hijo más pequeño estaba yo en Caracas presentando un examen de Aikido. Y bueno, esa misma experiencia de la maternidad combinada con todas estas otras cosas fueron dando allí un resultado, hasta que en medio de la situación de pandemia, cerradas las escuelas, cerrados los establecimientos deportivos, bueno, echamos mano de los recursos con los que contábamos, de nuestro propio espacio, de las cosas que podíamos hacer, y así nació el Tomodachi Aikido Club. Que Tomodachi Aikido Club, de hecho, es una escuela de Aikido para niños y jóvenes que es posterior a Gaboto Kokoro. Yo pienso en Tomodachi, me acuerdo de las mascotas virtuales, ¿no? Tamagotchi. Eso estuvo bueno. No tiene que ver, ¿verdad? Es una asociación muy mala. Todo tiene que ver al final, pero Tamagotchi sí es otra traducción. Tomodachi, fíjate, Tomodachi traduce amigos. Esa es la traducción del japonés Tomodachi. Y bueno, ha sido una experiencia sumamente gratificante en la que podemos ver cómo rescatamos niños de las garras de la tecnología, que aunque es muy buena y positiva para muchas cosas, también está causando serios problemas en la vinculación afectiva de las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo de alguna manera el aislamiento social y con todo lo que afecta y que es devastador en los niños, también de alguna manera tienen una válvula de escape en este tipo de actividades, donde no solo es el retomar la actividad física urgente y necesaria, sino también la posibilidad de contacto a otro nivel, a nivel social, con pares, con adultos sensibles que acompañan sus procesos. Es decir, hay toda es algo importante en este momento, trabajar en estas cosas con los niños, ¿no? Pienso en dos tipos de niños. Pienso en un niño hiperactivo, en un niño de estos que no se quedan quietos. ¿Cómo hacer para que ese niño que no se queda quieto, que es hiperactivo, que salta, que brinca, aprenda Aikido? Y pienso en el otro niño, en el niño retraído que regularmente es víctima del bullying,
o que está siendo agredido en el colegio o por cualquier cosa, ese niño creo que también tiene un maravilloso perfil para aprender en el Aikido. ¿De qué manera a estos dos niños diferentes puede ayudarlos el Aikido? Tú mencionas dos, como podríamos mencionar muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, fíjate que por ahí dicen que no hay niños hiperactivos, sino adultos hipoactivos, es decir, hipotolerantes, ¿no? Lo que llamamos hiperactividad tiene toda una connotación clínica, pero también hoy en día se llama hiperactividad a casi cualquier cosa que un niño haga, y es la razón por la que estamos desesperados por entregarles aparatos para que ellos estén tranquilos, entre comillas, ¿no? Porque el tema de la necesidad de los niños de moverse tiene toda una razón, tiene a nivel psicológico, neurológico, una razón de ser, pero para nosotros cada vez es más difícil tolerar la exploración del niño, el movimiento del niño, las preguntas del niño, porque nosotros estamos muy ocupados y necesitamos que nos dejen de molestar para poder adaptarnos también nosotros los adultos a una exigencia social muy grande, donde el trabajo y todas las cosas dependen de estar sumergidos en la tecnología, en el teléfono, en la tableta, en la computadora. Entonces, bueno, hay toda una mezcla de cosas, pero claro que sí. Es más, el Aikido permite que los niños drenen mucha de esa energía que está allí reprimida, acumulada, y que como energía al fin requiere una válvula de escape. Entonces Aikido, por ejemplo, tiene una cantidad de cosas que hacemos, como los ukemi, por ejemplo, que son las caídas y rodadas, donde entrenamos para aprender a caernos sin hacernos daño con el piso, y lo hacemos a través de un tatami, unas colchonetas especiales para eso. Y el niño, el ukemi, entre otros ejercicios, pues drena toda esa energía contenida y que necesita de alguna manera salir de allí, ¿no? En el otro extremo, como tú mencionas, podemos tener niños sumamente retraídos o hipoactivos que no han desarrollado plenamente incluso a veces sus habilidades motoras, porque han sido criados por aparatos de tecnología en muchísimos casos y jamás han tenido contacto con una pelota, con el suelo, con la grama, con la naturaleza, sino que su realidad está construida a partir de la posibilidad tecnológica exclusivamente. Y por supuesto que también eso es manejable, y tú hablabas del bullying, ¿no? Parte del trabajo que se lleva a cabo en la construcción que se hace del Aikido para niños está en el concepto de defensa, de protección, de cómo manejar situaciones que pueden ser amenazantes y que pueden impactarlo, y cómo él, así como aprende a salir de la línea de un ataque en términos físicos, un ataque que viene y que él aprende cómo debe salir de la línea de ataque, de la misma manera le enseñamos psicológicamente cómo salir de líneas de ataque sin confrontación, pero poniéndose a resguardo en lo físico como en lo social y en lo psicológico. Ahora te pregunto disculpa, termina. No, eso es como, por ejemplo, todas las formas de abuso, como los entrenamos para que ellos sepan qué hacer ante cualquier forma de abuso, de toda índole, verbal, física, incluso gestual o de intenciones que no sean sanas, cómo ellos pueden identificar y qué acciones tomar, hacerse ellos, también se usa mucho la palabra empoderamiento, ¿no? Hacerse ellos mismos, de alguna manera, tener la autoconfianza necesaria y saber que hay gente cerca de ellos que les apoya, que les cree, que les acompaña y que valida lo que experimentan como algo real, válido y que requiere atención. Mira, te pregunto brevemente por las niñas. Ya es otra realidad, estamos en el siglo XXI. Háblanos de cómo participan las niñas en esta arte marcial. Ahora estamos preocupados porque casi todos son niños, casi todas las personas que se acercan a preguntar son papás de niñas, ¿no? Las niñas están queriendo mucho hacer estas cosas, lo cual es genial, por supuesto. Nos preguntamos por qué los varones no.
Pero sí, las cosas están cambiando un poco en ese sentido. Hay un gran número de niñas en este momento aquí en Venezuela. Es interesante ese fenómeno que se está dando. En las últimas estadísticas mundiales prepandémicas, la proporción hombres-mujeres en las artes marciales, específicamente en el Aikido, era mínima. Y se han generado, ahora mismo yo formo parte, represento a Venezuela en el grupo de balance de género de Latinoamérica, de la International Aikido Federation, porque se está haciendo un trabajo importante para invitar a las mujeres a formar parte activa de los dojos, a formarse con un criterio incluso de entender esto como una profesión también, ¿no? como una posibilidad real de autogestionar la vida. Entonces tenemos ahorita cada vez más niñas además excelentes. Ellas nos dan grandes lecciones, Luis, de lo que es la feminidad en el sentido de fuerza, de comprensión, incluso del sentido de protección del otro, que es algo muy inherente a la feminidad en general, ¿no? Es interesantísimo. Tenemos un grupo importante de niñas ahora mismo acá en Venezuela y cada vez lo hacen mejor. Bueno, vamos a hacer otra pausa, son solamente 2 minutos. Recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @librería radio. Ya volvemos con el último segmento de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos a nuestro último segmento. No se preocupen, son 12 minutos donde vamos a estar conversando con nuestra querida Nana Petit, autora del libro Gaboto Kokoro. Llegó el momento de hablar sobre el libro. Explícame, ¿en qué momento nace la necesidad de escribir un libro sobre la experiencia del Aikido para niños? Bueno, fíjate que la pretensión no era hacer un libro. La pretensión era un poco, empezó como un cuaderno de apuntes donde de alguna manera nos apoyábamos, o me apoyaba yo en las cosas, en los elementos que se requerían para enseñar a nuestros niños, ¿no? En mi propio proceso de aprendizaje comenzaron esos apuntes. Y eventualmente eso comenzó a cobrar forma, y esa forma tuve la necesidad de plasmarla de alguna manera en que incluso los mismos niños, porque inicialmente esto era para instructores de Aikido, en que el mismo niño pudiera identificarse a través de algún personaje en la lectura de eso que está escrito finalmente para ellos, ¿no? Para su aprendizaje de términos, de todo lo que se requiere entender, que el niño aprenda para presentar sus exámenes, para la progresión, sus progresos dentro de las diferentes cinturones de Q, presentación de exámenes. Entonces surgió esto. Gaboto Kokoro apareció como un niño que después se hizo acompañar de 2 personajes más, un poco para poder explicar eso mismo desde la voz de un niño, para que ese niño también pueda sentirse identificado con eso que está escrito allí para él, y para que los papás también manejen ese lenguaje, Luis, porque fíjate, estudiar música, por ejemplo, es muy complejo. Y cuando un hijo entra en un conservatorio o decide estudiar un instrumento o tiene aptitudes para la música, los papás de ese niño inevitablemente tienen que familiarizarse con términos musicales, porque apoyarlos es dificilísimo si uno está aislado de esa realidad. Y lo mismo sucede con esto. El Aikido nos habla en japonés, y todos los términos, además de ser japoneses, están no solo en las palabras, sino en el sentido de las palabras y lo que se pretende insertar en el sistema operativo de ese niño está pensado desde otra cultura, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera permite
este manual permite a los papás también familiarizarse, entender y apoyar a sus hijos a partir de la comprensión un poco más concreta de todas estas cosas que son sumamente abstractas y filosóficas. Y es la razón por la que entonces aparece Gaboto Kokoro, un poco para echarle ese cuento a los niños que están entrenando desde hace muchos años en este país y que cuando van a presentar exámenes les hacen preguntas muy interesantes que están contenidas en este manual a través de un cuento contado por un niño, aunque no es un cuento infantil. Sí, no, entendemos o quiero hacerle entender a quienes nos escuchan que no es un cuento infantil, sino que es una especie de manual, ciertamente, o de libro que deja claro en un lenguaje aprehensible para los niños, eso sí, todo lo que son las bases del Aikido. Y me sorprende, y quizás podremos hablar sobre eso, la experiencia de hacer estas ilustraciones. Te colaboró con las ilustraciones un querido amigo, escritor y pintor, Eduardo Cerviña. Háblanos de esa experiencia, pues este es un libro lleno de ilustraciones originales donde están, bueno, las manifestaciones de casi todas las actividades que el niño va a conocer en el mundo del Aikido. Así es, visualmente no solamente está la explicación, esto que tú hablabas, es un manual más un método, ¿no? Un método que sirve de referencia y de guía, y esa referencia está acompañada visualmente por unas ilustraciones en las que se esmeró muchísimo Eduardo Cerviña, porque implicaba experimentar el movimiento también, ¿no? Y dejarlo plasmado con todo lo que representa dónde va una mano, dónde va un pie, hacia dónde está dirigida la mirada, o el ombligo, o el cinturón donde debe estar ubicado cuando hago tal movimiento. Fue una experiencia interesante, donde de verdad que Eduardo puso todo su corazón, también como en algún momento él fue kendoka, artista marcial, supo de alguna manera captar esa necesidad de apoyo en lo que se requería, ¿no? Y aparecieron esas acuarelas que él nos plasma allí, donde además él le dio forma a esos personajes. Ellos tienen rostro y tienen una apariencia física gracias a la imaginación de Eduardo. Mira, me gustaría también que nos conversara sobre el impacto que ha tenido la publicación de este libro, porque sin duda es el primer libro dedicado a niños en el arte marcial de Aikido en Venezuela, pero también me comentabas que posiblemente sea el primero escrito en Latinoamérica o en nuestro idioma. Háblanos un poco de la bibliografía del mundo del Aikido y cómo este libro, bueno, es una especie de precursor o innovador en la escritura de textos, especialmente para niños, sobre esta arte marcial. Así es, mira Luis, ayer casualmente hubo una reunión preciosa de la Unión Latinoamericana de Aikido, donde tuve el privilegio de participar, en el lanzamiento del Manual Unificado para la Enseñanza de Aikido para Niños de Latinoamérica, que me hace sentir muy orgullosa porque estuvimos acompañando ese proceso con el sensei Rafael Chaires de México y ofreciendo nuestro humilde aporte, ¿no? en la creación de ese manual unificado que ahora nos permite a todos los instructores de niños de Latinoamérica guiarnos por la misma pauta. En ese sentido, Gaboto Kokoro, aunque previo, viene a ser un manual complementario de ese trabajo macro y en el que también, por fortuna, por gracia, he podido ofrecer alguna contribución. Y en Venezuela, pues no hay otro referente, no solo del Aikido, creo que no tenemos manuales publicados de artes marciales para niños, de métodos de artes marciales para niños. Y nuestra literatura en Venezuela se ha escrito 2 libros. El manual de Aikido, el manual para principiantes de Aikido, que fue escrito por el sensei Jaime Naranjo hace unos años y que editó el Ministerio de Deportes, y ahora Gaboto Kokoro, que ha tenido una acogida maravillosa. Están muy contentos en general
los aikidokas con esto, ¿no? Porque de alguna manera facilita la labor pedagógica, que no es sencilla, que no es fácil traducir ideas de otra cultura en otro idioma y llevarlas a lo concreto, a lo que requiere un niño. Háblame ahora de la manera en la que alguien puede, en todo el país, recuerda que nos están escuchando en 23 emisoras en todo el país. Pienso que quizá haya dificultades para alguien que viva, ¿qué te puedo decir? En Maturín, o alguien que pueda vivir en Puerto Ayacucho, la gente que nos escucha desde el Nula, los que nos escuchan en San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, quizás las ciudades más grandes tengan dojos, pero ¿de qué manera alguien que nos esté escuchando y que quiera iniciarse en el mundo del Aikido o iniciar a sus hijos en el mundo del Aikido, a qué lugar puede llegar, preguntar, obtener información, saber si esta es una disciplina de artes marciales que obligatoriamente necesita tener un sensei y asistir a un dojo, o si se puede aprender a la distancia? Háblanos un poco de cómo acceder al mundo del Aikido hoy en medio de la realidad que vive Venezuela. Sí, Luis, fíjate, el Aikido efectivamente requiere presencia y requiere contacto físico. Es una actividad psicofísica y es necesario mover el cuerpo y hacerlo en contacto con otros seres humanos, ¿no? Pero la realidad pandémica nos propuso unos retos interesantes y, dificilísimos para poder la naturaleza del Aikido adaptarla, ya que justamente promueve la flexibilidad, la adaptación, adaptarla a lo que el mundo nos estaba dando. Y así surgieron alternativas como clubes online o entrenamientos online. Yo, en lo personal, mi entrenamiento durante casi este tiempo de pandemia, sistemáticamente mis clases están siendo virtuales, ¿no? Con un sensei que está en otra parte del mundo, pero eso es porque de alguna manera, tras 25 años de entrenamiento, sé y entiendo lo que está haciendo esa otra persona. Pero es difícil que alguien se inicie en el mundo del Aikido de forma virtual o a través de la lectura. Es difícil. Entonces, siempre la recomendación es, en la medida de lo posible, acercarse a un dojo. En Venezuela no hay en este momento muchos dojos, la mayoría de ellos están cerrados, y los que estamos activos, pues tenemos las redes sociales a disposición para el contacto inicial. Están las redes de Venezuela Ikikai, que es de alguna manera la organización que nos rige en ausencia de Federación Venezolana. La organización Venezuela Ikikai tiene sus redes sociales. En la región tenemos el dojo de Aikido Maracaibo, que aunque no está activamente abierto en este momento, sino con clases que de alguna manera programamos entre los mismos que siempre hemos asistido allí. Bueno, vamos haciendo ajustes, pero está en Instagram como Dojo Aikido Maracaibo. Tenemos el Tomodachi Aikido Club también en las redes. En Caracas está el Dojo Santa Paula y el Centro Nacional de Entrenamiento de Aikido. Todas estas son posibilidades de contacto inicial para buscar siempre la mejor alternativa para alguien que esté interesado en iniciarse o en continuar su práctica de Aikido. ¿Cómo se despediría un estudiante de Aikido? Ya nos toca, despedirnos, entonces me gustaría saber cuál sería el ritual. Bueno, si nos toca despedirnos en una sola palabra, deseamos buena fortuna y respeto y agradecimiento a través del término Onegaishimasu, que no tiene una traducción literal. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Y bueno, el ritual contempla el cierre de cada clase. Hay una formación en seiza que es posado sobre las piernas en el suelo, en el tatami. Hacemos una reverencia al kami-sa, que es un área reservada para rendir homenaje y respeto al fundador, que normalmente hay una foto en cada dojo con algunos elementos allí de la cultura japonesa. Hacemos esa reverencia, luego nos saludamos, nos despedimos con otro saludo marcial a cada uno de los estudiantes.
Se retira el sensei del tatami y el senpai o el estudiante de mayor grado que esté allí luego hace otras indicaciones como Shomeni Rei, luego Otogari Rei y luego Kiritsu, que significa levantarse. Por lo general aplaudimos, porque en la cultura japonesa los aplausos representan la ahuyentación de los malos kami, de los malos espíritus. Y en el caso de los niños, procuramos la risa al final de la clase, porque la risa trae las mejores energías, la risa de los niños trae las mejores energías a nuestros espacios. Amén. Entonces, bueno, esa es más o menos la forma en que nos podemos despedir de una clase cotidianamente en el Haití. Gracias por haber compartido con nosotros, querida Nana. Escríbanos ustedes al 0424-672-3597, con nuestras redes sociales @librería radio. Y en Puerto de Libros, cuando nos despedimos, decimos, por favor, sean felices, lean poesía.